Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar con Alexander Guerrero, economista. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, vamos a recorrer distintos puntos de interés. Por ejemplo, noticia reciente, ayer el Ejecutivo plantea el presupuesto para el 2014 y precisa varias expectativas. Una de ellas, muy importante, la inflación. Creen que se debería ubicar para el próximo año entre 26 o 28%, pero de acuerdo con lo que uno ha escuchado de gente que dice que este año podría cerrar cercano al 50%, ¿cómo podría darse ese escenario? Sí, si tú transfieres la lógica del presupuesto 2013, una inflación que se proyectaba entre 16 y 18%, y está terminando el 2013 con una inflación efectiva alrededor del 50%, 3 veces el brinco. Ahora viene el presupuesto del año 2014 con una proyección de inflación entre 26 y 28%. Si tú transfieres la misma lógica, la inflación del 2014 llega a 80%. No estoy, sino simplemente proyectando los números que se dieron en el 2013 y que aparecieron al final del 2013. Lo que se están dando ahora en 2014 y que eventualmente ocurrirán al final de 2014, porque los procesos económicos tienen cierta lógica. Tú no los puedes doblar sin que te peguen. Y eso es lo que eso fue lo que ocurrió en el 13 y va a ocurrir también en el 14. Pero el problema es aún mucho más serio en el 14, porque hay una escasez de divisas, de dólares. Y esa escasez de dólares es el que te impacta sobre el bolívar. Se reduce la cantidad de bolívares que está disponible a PDVSA para su contribución fiscal. En consecuencia, eso voltea al gobierno, al Banco Central, para que lo financie, su déficit, por la caída del ingreso petrolero, con dinero que es inflacionario. Y eso lo hizo el Banco Central, lo ha hecho durante todo este año, y ha financiado alrededor del 40% del déficit fiscal emitiendo dinero. Cuando vienes y ves a Merente ayer presentar el presupuesto, la primera cosa que se me ocurrió, seguirá el financiamiento inflacionario en el 2014 a todo evento, porque el presupuesto es inflacionario. Entonces eso nos pone en una situación bastante compleja. Lo que va a sobrar son bolívares que tienen poco valor y lo que faltan son dólares que tienen mucho valor. Y entonces tú ves los mercados alternos diferentes al mercado oficial, donde el precio del dólar explota. Ahora, ¿cómo cortar esa suerte de círculo vicioso que puede incluir el aspecto especulativo? Pero también, según la denuncia que hace el Ejecutivo, la voluntaria intención de sabotear en lo que ha sido denominado como la guerra económica. ¿Hay guerra económica y de qué manera se plantea, si es así, la dinámica especulativa? Caben dos cosas: que el gobierno no comprenda exactamente cómo opera una economía, lo cual tengo que tener mis dudas, porque tienen 14 años en el poder y ya a estas alturas deberían más o menos suponer que una economía no opera de esa forma. Nadie le hace guerra económica a nadie, porque todo el mundo en la economía, todo el mundo quiere ganar, y con guerra se pierde. Eso es clarito. Y lo que viene ocurriendo es precisamente algo que no pertenece a nadie distinto al gobierno. Me explico. La caída de reservas, la caída de divisas, la escasez de dólares en el mercado tiene una fuente única: PDVSA. Y te lo voy a poner en números. PDVSA es hoy el 96% de las reservas internacionales. Estén en el Banco Central, o de los fondos depositados en Fonden, o de los fondos depositados, del dinero depositado en otros fondos, inclusive dentro de las cuentas propias de PDVSA. Todos esos dólares vienen de la misma fuente, que son exportaciones petroleras. Pero ocurre con las exportaciones petroleras un fenómeno muy interesante, que el precio del petróleo puede estar en 100, pero eso no es lo que está cobrando PDVSA. PDVSA no le cobra 100 a Petrocaribe, 300.000 barriles diarios de petróleo se le vende a Petrocaribe, pero ellos pagan con huevos, caraotas, ñame, plátano, aguacate. Es así como pagan ellos, y reciben un crédito al 2% durante 24 años. Entonces allí no hay efectivo en dólares para PDVSA. El acuerdo con China es algo similar. Tiene una parte importante que es moneda china para comprar productos chinos, y la parte que ya es moneda dura se corresponde con una especie de: dame el barril de petróleo, lléname el barco, y entonces desembolsa la parte que te corresponde. En consecuencia, el nivel de dólares que recibe PDVSA, de cada 100 dólares que tiene el precio nominal, estaría alrededor de 58 dólares.
Cuando eso llega a PDVSA, PDVSA tiene deudas, cobra mal, descapitalizó, tiene que importar combustibles. Cuando PDVSA saca la cuenta al final dice casi no le queda pagarle al fisco. Y entonces no hay si no hay dólares para llenar reservas internacionales, no hay bolívares al fisco. Y entonces ahí es donde el Banco Central tapa esos huecos emitiendo moneda sin discreción ninguna, y entonces vemos los precios en la calle rebotar. Usted ha nombrado PDVSA, Rafael Ramírez, no solamente es ministro de Energía y Petróleo, también es presidente de PDVSA y vicepresidente del área económica. Acaba de decir que no se plantea una devaluación. ¿Qué debería ocurrir con el sistema cambiario? Tomando en cuenta que muchos especialistas dicen que a grandes problemas, grandes soluciones y que sería inevitable un trago amargo. Se dice también en razón del tiempo. ¿Qué se plantearía como un camino para atender estructuralmente el asunto? La eliminación del control de cambio es ya inevitable, ya es la única salida que queda. Cuando se te acaba el cambio es dólares. Cuando se te acaba el cambio, que se acaban los dólares, no te queda otra cosa que eliminar el control, porque ya no tienes nada que controlar, excepto racionar o crear las grandes distorsiones que vemos en los precios. Un dólar en Cadivi a un precio y un dólar en mercados alternativos a precios impresionantemente distintos a los otros. Esa distorsión allí te está indicando que ya los petrodólares desaparecieron. Ahora son mucho menos y no alcanzan para toda la economía. En consecuencia, tienes que ahora crear un sistema de cambio en el cual todo el mundo traiga su carne y la ponga en su parrilla. Si tú quieres comer carne, traiga su carne y la pone y come su carne en su parrilla. Pero tiene que tener mecanismos administrativos y legales que permitan que las divisas de los venezolanos, de las empresas extranjeras, de los capitales extranjeros que se invierten en Venezuela, vayan al mercado cambiario. Que sean atractivos y confiables. Por supuesto. Eso significa que tú tienes que adquirir entonces una obligación de tipo moral y política que tiene que ser legislada, el respeto a los derechos de propiedad. Te lo voy a poner en un ejemplo. En octubre pasado, hace un año, se acordó que se abrieran cuentas en divisas. Han pasado un año, nadie ha abierto una, porque no hay confianza en el gobierno. Mientras la propiedad privada sea débil, la protección y sus derechos no existan, entonces no hay manera de que tú tengas capitales o tengas inversión importante del sector privado en la economía, tanto nacional como extranjero. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que construir un nuevo contrato con tu público, con tu gente, con los venezolanos y con los extranjeros residentes y con los inversionistas extranjeros. No vamos a tener más control de cambio, el precio de la moneda se va a determinar en función de la oferta y la demanda, y el Banco Central va a cumplir entonces aquella función que tiene de evitar que se dispare, sino que se mantenga en ciertos niveles, como ha ocurrido en Venezuela muchísimas veces. Se evita el control de cambio y entonces inmediatamente viene un periodo de luna de miel en términos cambiarios, hasta que viene la próxima crisis de balance de pago como la que llegó a Venezuela a finales del 2013. Es decir, escasean los dólares, por cualquiera que sea la razón. Ya sabemos que aquí es por cuestiones de que PDVSA es ineficiente en el cobro, gasta demasiado, más allá de su factura petrolera, pero además importa combustible. Esa solución, la solución de ese problema únicamente pasa por la liberación del cambio. Es decir, no hay más control del cambio. Eso implica por parte del gobierno también otra cosa, además del Estatuto de Protección de los Derechos de Propiedad, que no le va a quedar al gobierno otra de un acuerdo político nacional. Porque inmediatamente la liberación del cambio y la liberación de los precios te va a traer serios desajustes en precios. Y tienes que tener entonces una base política importante y social para asumir los retos de poner al país en un plan de estabilización que permita crecer de manera sostenida en el futuro muy cercano. Entre esos retos, disculpe la interrupción, la necesidad de ser más productivos, porque se habla de Mercosur, intercambios comerciales, exportar. Fíjate lo que hicimos. Nos fuimos de la CAN, de la Comunidad Andina de países, donde Venezuela, nuestro intercambio podía llegar a casi los 8.000 millones de dólares, mutuos. Nos fuimos a Mercosur, donde no vendemos una tuerca, pero compramos todo. Ese es un mal negocio que hizo Chávez en relación a la economía venezolana, porque acabó con exportadores venezolanos o acabó con industrias que vivían en esas economías, con Perú, con Colombia, con Ecuador, para crearnos una dependencia de la leche argentina, de la carne de Brasil, en fin, de una serie de cosas que hay que traer de todas partes para poder nosotros hacer nuestra yaca. Eduardo, la yaca venezolana del año 2013, esta que nos vamos a comer pronto, 78% insumos importados. Así no puede un país vivir.
Este país tiene potencial para producir carne como lo hemos tenido siempre, para producir cereales en el trópico como lo hemos hecho siempre. En consecuencia, eso es lo que hay que hacer. Pero requiere que tú respetes el derecho de propiedad, protestes las invasiones, crees orden en el campo, para que entonces los hombres del campo, los hombres de la producción rural se reincorporen de nuevo a la producción y podamos producir. Eso es lo que cuesta salir a los mercados venezolanos y conseguir un kilo de carne venezolana y tener que comprar un kilo de carne brasileña que, por ejemplo, ha sido embargada en Europa porque usa hormonas de crecimiento. No sabemos qué estamos comiendo. Todo eso, Eduardo, es producto de unos acuerdos económicos que no nos han dejado absolutamente nada, sino al final lo que somos un país dependiente ahora de la comida que produzca el Mercosur. El actual asesor de la presidenta de Brasil, que fue ministro durante Lula, acaba de decirlo el día miércoles pasado. Tenemos que ayudar a Venezuela. No tienen dólares. Hay mucha inflación y nombró un tercer elemento. Marco Aurelio García dijo, y hay serios problemas de gestión económica. Es decir, dentro del gobierno, y ahí voy con todos, Maduro, Ramírez, Jordani y Merente, no parecen tener mucha idea de cómo es que ocurre un proceso económico. Y el presupuesto que presentaron ayer es evidencia de eso. Es decir, señores, la economía no funciona así. Tenemos que, en consecuencia, irnos a un programa de estabilización que permita entonces combatir la inflación, detener la volada del dólar y ponernos todos a trabajar para recuperar esta economía. No nos queda otra. Bueno, gracias por estas reflexiones. No, gracias a estos ti, análisis Eduardo. compartidos con nuestra audiencia. Hasta pronto. No, gracias. Mucho éxito, Alexander Guerrero, economista, hoy en Entrevista a Venevisión.